Vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. Lo tiene Primera de Samuel 3, versículo 19. Si lo tiene, me dice amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Juntos vamos a leerlo. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Inclinamos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti sea la honra y alabanza en esta mañana. Te damos muchas gracias con todo nuestro corazón por esta oportunidad que tú tienes de reunirnos, Señor, y poder esperarnos en este lugar con los brazos abiertos para recibirnos y para bendecirnos, Señor. Bendícenos a través de tu palabra. Háblanos en esta mañana, Señor, que hay una disposición en nuestro corazón. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que uses mi vida. Te entrego todo mi ser, mis sentimientos, mis emociones, para que tú hables a través de mí y que tu pueblo, que tu iglesia, Señor, sea edificado en tu palabra para la gloria de nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Quiero que guarde este versículo en su corazón. Y después de que terminemos nuestro culto, siempre medite en este versículo. Lo que Dios dice para nuestras vidas nunca caerán a tierra. Amén. Yo creo que ya estamos viviendo los últimos tiempos en los cuales nosotros cada uno podemos autoevaluarnos y saber cómo estamos delante de nuestro Padre Celestial. Y si nuestro Señor Jesucristo viniera ya a llevar a su iglesia, ¿cuántos de nosotros pudiéramos ya partir con Él? ¿Cuántos quieren conocer al anticristo? Yo creo que la iglesia del Señor no va a conocer al anticristo. Mientras la iglesia todavía esté en esta tierra, anticristo no se va a revelar. Cuando ya la iglesia fue arrebatado, fue raptado, entonces el anticristo se va a revelar y los que se quedan lo conocerán en vivo y en directo. Amén. Entonces yo creo que es tiempo de prestar atención a estos tiempos, las noticias, los acontecimientos que estamos viviendo día a día. Yo escuché cuando recién llegué a Bélgica que en el año 1970 Europa estaba pasando una crisis. Estaba pasando una crisis en la cual el líder principal de la economía europea empezó a clamar a gritos diciendo: queremos un hombre que nos saque de esta situación, que nos dé una esperanza y nos traiga paz, sea de Dios o sea del diablo, nosotros lo recibiremos con los brazos abiertos. Eso es lo que está clamando ahorita la economía mundial, buscando a un hombre que sea capaz, un hombre inteligente, intelectual, un hombre que tenga carisma, un hombre que refleje confianza. Hace poco atrás, una noticia del mismo índole, de que la economía mundial está en crisis. Sabemos que España está ahorita mal, no hay trabajo,
Todos los latinos que están en España están saliendo, algunos a su país, algunos a los países que todavía está dando esa confianza, hay todavía trabajo. Pero ahorita es el mismo grito, es la misma petición, que venga alguien a salvar la economía mundial, sea de Dios o sea del diablo, nosotros lo vamos a recibir. Ese es el clamor mundial, ese es el clamor esperando a un hombre para que pueda dar salvación, para que pueda traer paz, para que pueda traer seguridad. Y nosotros sabemos a través de las Escrituras, fuera de Dios no hay paz. Fuera de Dios no hay seguridad. Fuera de Dios podemos buscar el seguro más caro, que nos proteja, que nos dé lo que nosotros necesitamos. Pero la salvación solamente viene de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quisiera en esta mañana hablarles, quizás no sea un mensaje teológico, un mensaje quizás de esperanza, de prosperidad. Solamente quiero hablarle en esta mañana que nos evaluemos cómo está nuestro caminar en la vida cristiana. Y nos vamos a inspirar en la vida del rey o del profeta Samuel. Sabemos que Samuel ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Como cada uno de nosotros, no somos casualidad en esta tierra. Dios nos escogió antes que el mundo fuese formado con un plan y con un propósito. ¿Recuerda usted la historia de Samuel? Su mamá pidió al Señor con todo su corazón un hijo, y cuando nació lo llevó a la iglesia desde muy pequeño para el servicio del Señor. Él estaba viviendo en la iglesia, estaba sirviendo y recibe el llamado de Dios. ¿Cuántos han recibido el llamado de Dios? Y él todavía no podía distinguir la voz de Dios y la voz de su maestro, que en ese tiempo era Elí. Y nosotros sabemos a través de las Escrituras que 3 veces él corrió donde Elí para decirle: aquí estoy, ¿para qué me llamas? Pero Elí se dio cuenta que no era él el que le estaba llamando, sino el Dios Todopoderoso. Y le dice: si te vuelve a llamar, solamente di: heme aquí, tu siervo escucha. Y ahí tuvo la bendición, tuvo el privilegio de poder escuchar la voz de Dios y aceptar el llamado. Y nosotros sabemos el ministerio, el servicio de Samuel era hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos en esta tierra para hacer la voluntad de Dios? Pocos, ¿verdad? Qué lindo fuera si todos nosotros dijéramos: aquí estoy para hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que le amemos a Él sobre todas las cosas. Y que anhelemos la estatura de un varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces nosotros vemos que el trabajo de Elí era servir a Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que es fácil servir al Señor? ¿Es fácil servir al Señor? ¿Es difícil? Cuando yo pienso en Samuel, me doy cuenta, para él no era fácil servirle al Señor. Y para nosotros como siervos del Señor, muchas veces se nos parte el corazón en tomar decisiones, en recibir las noticias.
Recuerda, Dios se proveyó del rey. Hablamos la semana pasada de Saúl. ¿Quién le ungió a Saúl? Samuel, ¿verdad? ¿Y quién le dijo la noticia de que Dios ya le había desechado? Samuel también. Es bonito recibir, ungirle, pero triste decirle, mira Samuel o Saúl, por tu desobediencia el Señor te ha desechado. Y dice las escrituras que Samuel estaba llorando por Saúl. Estaba muy triste su corazón. Pero ¿qué le dice nuestro Padre Celestial? Deja de llorar por Saúl y sigue sirviéndome. Yo creo que el servir del Señor es un privilegio que trae responsabilidades, que trae pruebas, dificultades y circunstancias, pero cuando uno tiene ese llamado de Dios, Dios es el que equipa, Dios es el que consuela, Dios es el que motiva, Dios es el que levanta, Dios es el que fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios te llamó con un propósito, camina seguro. En medio de pruebas, circunstancias y tristezas, dale gloria a Dios, dale gracias a Dios y Dios se glorificará en tu vida y Él suplirá tus necesidades conforme sus riquezas de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que es muy importante y como título le he puesto a esta meditación, los hijos de Dios desempeñan una labor especial. ¿Cuántos quieren desempeñar esa labor especial? Tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Dice que cada uno de nosotros somos embajadores. ¿Cuántos embajadores hay aquí? Somos representantes del reino de los cielos. Y como representantes del reino de los cielos tenemos una labor especial. ¿Cuál es? Representar a nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Somos embajadores en esta tierra. Allá en el cielo tenemos un representante. ¿Sabe quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos representa también, hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros representamos el reino de los cielos en esta tierra? Quizás aquí en la iglesia podemos representar algo bonito. Nos saludamos, nos abrazamos, nos bendecimos. Pero en el trabajo allá afuera, ¿somos representantes del reino de los cielos? La labor de cada uno de nosotros como hijos de Dios es reconciliar, dar esperanza, es llevar el amor del Señor en nuestras vidas y poder ser bendición. Eso es lo que dice las Escrituras, ser bendición donde nosotros estemos, donde nosotros nos encontremos como representantes del reino de los cielos. ¿Cuántos son representantes del reino de los cielos? Si usted todavía no lo sabía, a partir de este momento hay que ponernos esa profesión y llamado de ser representantes en esta tierra. Ustedes saben que yo fui a Honduras, ¿verdad? Y en Honduras me recibieron como pastor de Bélgica. Entonces yo era representante de Bélgica. El saber, hermanos, que uno va de Europa, las puertas se le abren. Y cuanto más cuando usted es siervo del Señor. Les he contado cómo Dios ha sido bueno conmigo. Dios es extraordinario. Cuando tú encaminas lo que tú anhelas, lo que tú sueñas y le pones en los propósitos de Dios y caminas confiado en Él, Él te lleva con bien y te trae con bien.
¿Cómo ha pasado, Jorgito, mi hermano Rey, en esta semana? Ya está adaptándose, ¿verdad? Cuando llegué estaba sentadito allí. Me vio, corrió y me abrazó tan fuerte. Solamente la gracia del Señor nos puede abrir un corazón por más que esté cerrado. Yo recuerdo cuando llegué al aeropuerto, Jorgito estaba esperando un hombre ya de edad con canas y preguntándose cómo voy a viajar con un viejo, ¿verdad? Y cuando yo llegué, hermanos, se emocionó y me vio, me abrazó, y para él desde ese momento he sido su pastor. Y compartía y decía, yo me voy con mi pastor a Bélgica. ¿De dónde viene esa confianza? Cuando tú tienes la gracia de Dios. Cuando tú eres un embajador, un representante del reino de los cielos, amados, las puertas se te abren. No por lo que tú eres bonito, sino porque la gracia del Señor va delante de ti abriendo puertas y cerrando puertas donde no debes entrar. Y qué lindo es saber que tenemos un Dios extraordinario. Un Dios que es fiel, un Dios que no falla. Lo que Él dijo, lo va a hacer. Pero para eso necesitamos encaminarnos seguros, confiados de que Él nos llamó, Él nos escogió, Él nos separó para una labor especial. Una labor especial. Y nosotros tenemos que salir de este lugar sabiendo que no somos cualquier persona, que somos hijos de un rey. ¿Y cómo se le llama a un hijo de un rey? Príncipe. Hay una princesa, son princesas, príncipes. Y tenemos que caminar con nuestra mente segura que usted es una hija de un rey de reyes. En el año 2006, Joel Packard creo que es, no sé si pronuncio bien ese nombre, ¿verdad? Inventó el microchip para poder poner en las personas. Y las noticias dicen que Estados Unidos decretó que todos los que quieren ser atendidos en el hospital tenían que tener ese microchip. Y si no tenían, dice que no eran atendidos. Y ese microchip tiene el tamaño de un grano de arroz. Y ese microchip puede controlar al ser humano. Y en México implantaron eso para poder dar garantía a las personas, porque había muchos secuestros, muchos robos. Entonces ese microchip, si alguien era secuestrado, se activaba y lo ubicaban fácilmente. Entonces, hace poco también empezaron a decir que aquí en Europa, a los niños que nacían a partir de mayo, creo que ha sido, era obligado ponerle ese microchip. Entonces muchos han estado asustados, muchos estaban espantados porque ya era la marca del anticristo, del diablo. Pero cuando uno se acerca a la palabra del Señor, ese microchip lleva apellidos, ¿verdad? Es el 666, la marca del hombre. Entonces, cuando uno reflexiona y analiza la palabra del Señor, todos estos acontecimientos solamente es como advertencia
al pueblo del Señor, a la iglesia del Señor. Todavía no es la marca del diablo. Es como prevención para que cada uno de nosotros reflexionemos y caminemos seguros que la marca del diablo no va a llegar a nuestras vidas. Antes que esa marca llegue, hermanos, nosotros nos vamos con Cristo Jesús. Yo creo que esa es nuestra esperanza. Para ello Dios nos escogió, Dios nos llamó para poder que cada uno de nosotros hagamos una labor especial. Somos los voceros de Dios. Somos testigos de la obra que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Y cuando nosotros vemos la vida de este hermano Samuel, nosotros nos damos cuenta que su servicio en el ministerio no era espectacular, no era algo popular, era algo humilde y no era egoísta. Y como la Escritura dice que hay 5 ministerios que cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad? Maestro, pastor, apóstol, profeta, evangelista. Y Samuel tenía el 6º. ¿Y sabe cuál es el 6º ministerio? No está en la Biblia, pero nosotros debemos tener el 6º. Como las mujeres tienen el 6º sentido. Nosotros, como siervos del Señor, como hijos de Dios, tenemos que tener el 6º ministerio, en la intercesión. Samuel oraba, intercedía. ¿Y cuántos de nosotros intercedemos? ¿Cuántos de nosotros oramos? Buscamos la presencia de Dios. Tenemos una comunión con nuestro Padre Celestial. Sabemos expresarle lo que nos acontece, lo que nos pasa. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que tener el 6º, que es la intercesión. Es orar por los demás, es clamar por este país, es clamar por esta nación, es clamar con nuestros países, es clamar por nuestra familia, que todavía no conocen el Evangelio, que hoy están negando al Señor, le están dando la espalda al Señor, mientras usted está disfrutando del amor del Señor. La intercesión es muy importante en nuestras vidas, las cuales nos va a traer un sello, dice, de parte de nuestro Padre Celestial. Un sello especial que cada uno de nosotros, si somos intercesores, vamos a tener de parte de nuestro Padre Celestial, que ni la muerte lo tocará, sino respetará. Nosotros aquí podemos tener una alabanza muy buena, muy linda, muy bonita. La palabra preciosa que nos traiga motivación y fuerzas. Pero si nosotros como hijos de Dios no intercedemos, no oramos, nos va a faltar algo. Por eso nosotros nos esforzamos, amados hermanos, los miércoles a estar aquí. Y pedimos a la iglesia que traigan su petición, sus necesidades. Y nosotros oramos y gracias a Dios, el Señor responde la oración del justo. Así que anímese a buscar el rostro del Señor. No importa el cansancio. Cuando hay disposición en su corazón, el cansancio se va. Las fuerzas vienen de nuestro Padre Celestial. Ustedes se dan cuenta que la vida de nuestro hermano Samuel como siervo del Señor ha sido buena, pero también quisiera en esta mañana ver algunos problemas personales que él tenía, que cada uno de nosotros podemos tener. Y muchos de nosotros estamos luchando, batallando con esas áreas
que todavía el enemigo aprovecha y es una fortaleza para el enemigo. Cuando cada uno de nosotros batallamos en el caminar diario, dice que hay un apoyo, hay una fuerza de nuestro Padre Celestial. No estamos solos, pero muchas veces nos imaginamos que estamos solos y peleamos la batalla cuerpo a cuerpo con el enemigo y traen los desánimos, vienen las pruebas, dificultades y caemos en esas pruebas. Una de las cosas que yo puedo analizar en la vida de este siervo Samuel es la depresión. ¿Cómo se siente usted cuando las cosas no salen como usted quiere? ¿Se deprime? En este país, Europa, la depresión toca a cada corazón, ¿verdad? Y da vueltas y vueltas. Si usted le abre, entrará. Usted conversará con la depresión y sin darse cuenta será su amigo. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida se sintieron tristes, decepcionados? Los jóvenes se decepcionan tan rápido, ¿verdad? ¿Y los adultos se decepcionan? Yo me he sentido triste muchas veces, pero no le he dado lugar a la depresión. La depresión fuera de mi vida. Porque el Espíritu Santo de Dios está aquí para darme fuerza, valor, para darme ese espíritu de valentía y no de cobardía. ¿Sabe? Yo me siento triste, a veces los domingos está vacía la iglesia. Le pregunto a mi Dios y le digo, ¿en qué estoy fallando, Señor? Pero yo me doy cuenta que la palabra del Señor nos dice que dice, hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Hablábamos con el pastor Alberto, a veces nos sentimos tristes, nos preguntamos, ¿qué está pasando? Pero cuando viene el hálito de Jehová, el amor de Dios a mi vida, digo, Señor, aunque sea solo, estaré aquí en tu casa. Te serviré, te alabaré y seguiré firme con el llamado. Y seguiré caminando con el llamado, porque críticas, señalamientos, vamos a tener todos los días. Pero ¿cómo nosotros vamos a ver las circunstancias que se presentan en nuestras vidas? Les compartí, creo, lo que pasó allá, ¿verdad? Faltando, creo que ha sido 4 días, llegó la noticia que nosotros en la salida íbamos a ser secuestrados. Como yo estaba trayendo un niño, había una revelación en sueño y movió al temor en la casa donde yo estaba. Pero yo tomé fuerzas y dije, para animarlos a ellos, para que ellos no se sientan afligidos y no se sientan con temor, ¿verdad? Si Dios me ha traído a este lugar y hasta este momento pues me ha guardado, mi regreso también será guardado. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a caminar seguros. Damos gracias a Dios, oramos y trajo paz a la pareja donde yo estaba allí. Ellos hacían un mundo, porque cada uno conocemos nuestro país cómo está, ¿verdad? Pero el que no conoce solamente confía en Dios y camina seguro. Honduras, Guatemala,
está siendo maltratado por la extorsión. Personas que prosperan, abren un negocio y están prosperando, ya le tocan la puerta para decirle tienes que dar tu impuesto, no del gobierno, sino de los extorsionistas. Y si no das, ya estás para el cementerio. Y muchos tienen temor de prosperar, de abrir un negocio, porque corren riesgo de la familia. Así están nuestros países. Pero nosotros que tenemos al Señor de señores a nuestra vida, tenemos que caminar seguros. Las circunstancias solamente nos van a servir para hacer el bien. Y esta circunstancia que se movió allá en Honduras, yo me imagino que los hermanos están más seguros ahora caminando, porque han visto a un siervo del Señor que ha traído convicción y seguridad de que quién es Dios para sus vidas. ¿Ya hablaste con ellos, Reinaldo? ¿Cómo están? Todavía. Ha sido una bendición, hermanos. Ellos aprendieron, su concuñado de Reinaldo, se llama Wilberto. Él afirmó su fe en el Señor y dijo, yo quiero ser un misionero. Solamente con nuestra vida, con nuestra actitud, podemos transmitir seguridad, podemos llevar fe, confianza a las personas. Y qué lindo es cuando usted es un embajador y las personas ven en usted esa cualidad. ¿Y a su nombre? Fuera la depresión. Cuando llega la depresión, repréndelo. Y dale lugar al Señor Jesucristo para que pueda trabajar en su corazón y pueda ayudarle de lo más profundo de su ser. También el profeta pasó por miedo y tristezas. ¿Sabe? Nuestro Padre Celestial a nosotros como hijos de Dios nos ha dado su Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo dijo, no les voy a dejar solos, vendrá el Consolador. Él los recordará, Él los enseñará, Él los guiará, Él los hablará, Él los consolará. Entonces tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos la palabra de Dios. ¿Qué más podemos pedir, hermanos? También Dios nos dio pruebas para que nuestra fe se afirme más, para que maduremos más. ¿Cuántos han sido probados en esta semana? Probados a pecar, probados a bajarse de la cruz. Y hay un corito que me gusta a mí cuando cantábamos antes, en las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene, ¿para qué? Para predicar. Uy, ¿cómo cantábamos ese corito nosotros en ese tiempo? Y ese corito nos motivaba, nos animaba y nos fortalecíamos y caminábamos seguros. Que la iglesia en medio de las pruebas y en las luchas tiene que caminar. Si se va a detener es solamente para testificar, para hablar del amor del Señor, para decirle que hay una esperanza en Cristo Jesús. Toda la familia donde he visitado de nuestro hermano Rey, aman a Dios. Pero no les sirven. Hablan como nosotros, Dios te bendiga, hay un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo es un solo Dios. Pero necesitan comprender y disfrutar del amor en pleno como nosotros lo disfrutamos. Si Dios me permitiera ir al rodeo donde vive Rey, su mamá, su suegro, toda la familia,
Yo estaría apto de ir a abrir una iglesia allí y hablarles del amor del Señor, que ellos tengan un local. Tienen una iglesia católica donde se reúnen, pero una iglesia donde Cristo sea el Señor de sus vidas. A Wilberto se lo dije, si Dios me permite, vengo y trabajamos. Denme solamente un pedacito de terreno donde podemos levantar un local y podamos predicar. Y el resto hace Dios. Solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Y tenemos de parte de Dios el Espíritu Santo, su palabra, para poder contrarrestar todo ataque del enemigo. Nosotros sabemos que Amán quiso hacer temblar al pueblo de Dios. ¿Ustedes se acuerdan? Amán. Pero el pueblo de Dios le hizo temblar a Amán. Porque Amán había preparado una horca para Mardoqueo, la cual él mismo fue colgado en esa horca. Hermanos, el enemigo puede levantar cosas contra nuestra, pero cuando nosotros somos fieles y somos seguros en Dios, tenemos la cobertura de Dios. Dice las Escrituras que el que conspira contra ti lo hará sin Dios. Tenemos que estar seguros que la palabra de Dios es para nosotros, para aplicar en nuestras vidas y caminar seguros. ¿Qué problemas más tenía nuestro hermano Samuel? ¿Sabe? Él pensó como el mundo. ¿Cuántos de nosotros pensamos como el mundo piensa? ¿Sabe? Cuando Dios le mandó a ungir al rey David, no le había dicho el nombre, ¿verdad? Solamente le dijo, prepárate tu aceite y vaya a ungir, porque ya me he provisto de otro rey. Cuando Saúl desobedeció, y obediente el siervo va, llega a la casa de Isaí y le hace llamar a sus hijos, y dentro de sus hijos había, dice, uno fuerte, robusto, y él dijo, delante de mí está el rey que Dios se ha provisto. ¿Y sabe qué le dice Dios? No mires el parecer, no mires la estatura, porque yo no veo eso. Yo veo más allá. No es este hombre. Muchas veces nosotros nos equivocamos, ¿verdad? Samuel se equivocó. Pensaba ungir a uno que él pensaba que era, pero no era lo que Dios había elegido. ¿Cuántos de nosotros caemos también en ese error de mirar como el mundo mira? Las circunstancias lo vemos tan grandes, en vez de que nosotros somos grandes porque mayor es el que está en nosotros, y nos achicopalamos, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Nos rajamos y pensamos como el mundo piensa. Si usted ha pensado como el mundo piensa, yo creo que es una oportunidad de poder decirle a Dios, perdóname. Cuando usted mira como el mundo, está desconfiando de Dios. Dice que el que se acerca sin fe a Dios, es imposible agradarle a Él. Cuán importante es prestar atención. Cuán importante es que las Escrituras nos ayuden a comprender y poder aplicarlo en nuestras vidas. ¿Usted alguna vez pensó como el mundo piensa? Yo lo hice también. Pero le he pedido perdón a Dios
he aprendido a confiar, he aprendido a amarle, he aprendido a deleitarme en Él. Y cuando eso hago, hermanos, vieras cómo Dios responde, vieras cómo Dios nos da seguridad. Aún las enfermedades son reprendidas. También él tenía un problemita de decir no soy capaz, no soy digno. Cuando Dios le llamó, dijo yo soy niño. ¿Cuántos de nosotros hasta hoy día decimos no puedo, no soy capaz? Si ahorita le dijera a uno de ustedes, venga y predique por favor, ¿qué me respondería? No puedo, no me siento capaz. Yo le dije a Dios varias veces, Señor, yo creo que eso no es mi servicio. Mándame a hacer otra cosa. Pero alguien me dijo, tú eres capaz, tú puedes, solamente esfuérzate. Gedeón era un hombre temeroso, ¿verdad? Que decía, soy el último de la familia. ¿Cómo yo voy a poder conquistar? Pero el Señor le llamó hombre valiente y esforzado. Dios ve en nosotros esa valentía. Va a depender de nosotros decir sí, dar un paso y el resto lo hace el Señor, porque nos ama y tiene propósitos y planes para nuestras vidas. ¿Sabe? La humildad siempre nos llevará a buscar a Dios. El Salmo 34:9. A mí me emociona este versículo, Salmos 34:9. Cuando uno lo medita, lo analiza, trae bendición a nuestras vidas. 34:9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Esta palabra temer no es de miedo, sino es de respeto. No sé si usted tiene alguna otra versión que diga diferente. ¿Tiene algún Dios habla hoy por ahí? Pastor Alberto tiene la Biblia por ahí, Dios habla. Respeten a Dios, ámenle a Dios, todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? ¿Aquellos que están muertos? Los santos son ustedes. ¿Sabes por qué son santos? Porque son santificados a través del perdón de Dios. Usted no necesita morirse para ser santo. Cuando su vida está en comunión con Dios, está apartado para Dios, usted es santo. Por eso el apóstol Pablo dice a los santos que están en Corinto. Hoy puede decir a los santos que están en Bruselas, en Rue Conrads, número 11. Usted y yo somos santos. Dice, temed todos sus santos. Dice que nada falta a los que le temen. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Si yo le temo al Señor, si yo le amo al Señor, nada me va a faltar. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que comprender y caminar. Si nosotros tememos a Dios, nada nos va a faltar. Otro de los problemas personales de nuestro hermano Samuel era el carácter. ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Ya está formado por el Señor?
¿Le hemos dado autoridad al Señor para que Él forme nuestro carácter? ¿O todavía somos fosforitos, como decimos en Perú? Llega el fuego, explosiona, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro carácter delante del Señor? ¿Le estamos permitiendo formar nuestro carácter a nuestro Padre Celestial? Recuerde que estamos viviendo los últimos tiempos. La salvación no lo vamos a obtener por venir todos los domingos, año tras año a la iglesia, sino lo vamos a obtener cuando Cristo venga. ¿Cómo nos va a encontrar? Estamos preparándonos día a día, diciéndole, Señor, ya las noticias están tan malas. Si tú vienes hoy, por favor, llévame. Si el Señor no le lleva, hermanos, usted va a conocer al anticristo. Y hay una pregunta del millón. Si la iglesia se queda, ¿tendrá oportunidad todavía de salvación cuando comience a reinar el anticristo? ¿Qué dice usted? ¿O el Espíritu Santo de Dios se va con la iglesia cuando Cristo venga, o se queda el Espíritu Santo aquí, en esta tierra? Se queda el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué? Van a quedar los 144,000 para la batalla. Y el Espíritu Santo de Dios va a estar allí. Y si usted se quedó, va a tener la oportunidad, pero va a ser con muerte. Si usted no quiere ponerse la marca, le van a volar la cabeza. ¿Y quién quiere que le vuelen la cabeza? Todos queremos ir al cielo con la cabeza, ¿verdad? Yo creo que es tiempo de pensar, ¿verdad? Yo quiero irme cuerpo completo con el Señor en el primer vuelo. Cuando suene la trompeta, me vaya con Él y no me quede en esta tierra para la gran tribulación. Entonces nuestro carácter tiene que estar formado, porque muchas veces nuestro carácter nos traiciona. A mí me gusta la canción de Jaime Morriel que dice, yo quiero menguar para que Cristo crezca en mí. Menguar es morir al carácter, ¿verdad? Entonces yo creo que es tiempo de prestar atención a nuestro carácter. ¿Sabe el carácter de Jonás? ¿Cuánto quisieran tener el carácter de Jonás? Jonás escapó de lo que Dios le había mandado, ¿verdad? Se fue para otro lugar pensando que de Dios podía escaparse. ¿Quién se puede escapar de Dios? Dice que si me subo a los cielos, ahí estás tú, Señor. Si bajo a las profundidades, ahí estás tú. Y Dios tuvo que tratar con el carácter de Jonás. Y pasó duro, ¿verdad, Jonás? 3 días y 3 noches dentro de un pez. ¿Cuántos quisieran estar dentro de un pez? Imagínense nomás, 3 días. El pez se alimentaba y él de ahí se alimentaba, ¿verdad? Yo creo que nuestro carácter, antes de ser formado como de Jonás o como de otros hombres, es mejor que le entreguemos al Señor. Y le digamos que nos ayude en nuestro carácter, que nuestro carácter muera y que estemos juntamente con Cristo crucificado. La susceptibilidad, no sé si estoy pronunciando bien. ¿Cuántos tienen celo? Celo santo, ¿eh? ¿A cuántos les gusta celar? Celo. El más pequeño tiene celo del grande. El grande tiene celo del más pequeño, ¿verdad? Pero dentro de la iglesia hay muchos celos. ¿Por qué Dios le bendice a uno? ¿Por qué Dios no le bendice a otro? ¿Sabe por qué Dios bendice? Cuando tú te portas bien, cuando tú estás en los caminos del Señor, eres obediente, serás prosperado, serás bendecido.
Y si no lo eres, no esperes. Tampoco hay que tener envidia de los demás. No hay que tener celo de los demás. Porque sabe, el celo obstruye el fluir de la gracia de Dios. El celo obstaculiza las bendiciones que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos celosos hay aquí? Vamos a llevar a la cruz los celos y vamos a ser libres, confiados en Dios, para que Dios pueda actuar a nuestro favor. ¿Y sabe cuál era el secreto de nuestro hermano Samuel? El llamado, el escogido de Dios con un propósito. Número 1 era la oración. La oración es un arma poderosa que Dios nos ha puesto en nuestras manos para contrarrestar todo ataque del enemigo. Con la oración podemos cerrar puertas, abrir puertas. Con la oración podemos traer la presencia de Dios a nuestras vidas. Dice que al que no ora, el diablo se lo devora. ¿Cuántos han sido devorados por el diablo? Por falta de oración. Es importante la oración. Oración es hablar con Dios, no es rezar, no es repetir algo que ya alguien lo escribió, sino es hablar con Dios. Como usted y yo podemos conversar, podemos compartir nuestras necesidades. Y cuando le compartimos a Dios nuestras necesidades, hermanos, Él está dispuesto a suplirnos. La oración es muy importante y Samuel tenía esa vida de oración, era un hombre de oración. Y cuando él estaba pasando por pruebas y dificultades, ¿sabe cuál era su secreto? Recordar el llamado de Dios. Recordar el llamado de Dios. Porque Samuel tuvo un llamado audible y eso nunca se le olvida a uno. ¿Sabe qué es lo que a mí me anima, me alienta a seguir adelante? El llamado de Dios. Cuando un día en una vigilia me dijo, yo he escuchado tu oración y yo voy a hacer esto, para que tú me sirvas. Y eso me fortalece a mí. Yo no me he puesto a ser pastor. Dios me llamó. Y cuando Dios llama, nos da fuerza. Por más caído que estemos, viene la palabra del Señor y nos levanta. Y Samuel se fortalecía en ese llamado. A mí me llamó Dios cuando era niño y ese llamado nunca se me olvida. Y usted puede también reflexionar y pensar y decir, Dios me llamó, Dios me escogió. Tengo que seguir adelante. Aquí no termina, sino adelante. ¿Sabe cómo se fortalecía Pablo? Cuando había un naufragio, cuando la serpiente le mordió, él dijo, aquí no es mi final. Tengo que llegar a Roma. Tengo que predicar todavía en Roma. Y ni la muerte llegaba a su vida. Entonces tenemos que estar seguros y convencidos de nuestro llamado. Y uno de los secretos de Samuel era recordar ese llamado que un día el Señor le hizo audiblemente. Y también su comunión con el Señor. ¿Cuánto tiempo tenemos comunión con Dios? Para tener comunión con Dios tengo que cerrarme un día de oración. No necesariamente. Puedo tener comunión con Dios sirviendo a los demás. Puedo tener comunión con Dios hablándole del amor del Señor. Puedo tener comunión con Dios viajando y estando siempre pensando en su gran amor, en su gran bendición. ¿Cuán importante es tener comunión con Dios? Darle gracias por un nuevo día, por una oportunidad que Él nos da de vida.
Y en esa oportunidad nosotros amarle con todas nuestras fuerzas, con nuestro corazón. Y otro de los secretos que tenía Samuel, y cada uno de nosotros podemos tener, es compasión por las almas, compasión por el pueblo, compasión aún por la familia que no conoce el amor del Señor. Creo que cada uno de nosotros tenemos que comprender todo esto y meditar en este resto del tiempo del día que tenemos. ¿Cómo está todas las áreas que nosotros hemos hablado? ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Cómo está nuestra sensibilidad delante de Dios? Un pastor amigo mío pedía oración para su vida. Y quería la oración de HSO. ¿Sabe lo que es HSO? En francés puede decir hors de service, fuera de servicio, ¿verdad? Pero HOS significa H de humildad, S de santidad y O de obediencia. Yo creo que nuestra oración tiene que ser eso. Nosotros necesitamos humildad. Dice que Dios levanta al humilde. Yo quiero ser levantado por Dios. Ese de santidad. Tenemos que anhelar y buscar la santidad. Dice, porque sin la santidad nadie verá a Dios. Y la O de obediencia. Yo quiero ser obediente. Que mi oración diaria sea, Señor, yo quiero ser humilde cada día. Yo quiero anhelar la santidad, Padre. Y yo quiero ser obediente a tu palabra, a lo que tú me dices. Vamos a ponernos en pie. Yo creo que como hijos de Dios tenemos una labor especial que desempeñar en esta tierra. Y para desempeñar esa labor necesitamos de Dios. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Porque con nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Nos vamos a cansar. Pero con la ayuda de nuestro Padre Celestial, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, tendremos nuevas fuerzas para seguir adelante y amarle al Señor con todo nuestro corazón. Incline su rostro allí donde está. Y analice su caminar, su vida delante del Señor. Quizás has pasado pruebas, dificultades, las cuales te han bajado los brazos. Y te has preguntado, ¿por qué, Señor? Si voy a tu casa, yo te alabo, yo te sirvo. De repente algunas áreas de las cuales hemos hablado están fallando. La voluntad del Señor es que cada uno de nosotros nos asemejemos a nuestro Señor Jesucristo. Que amemos como Él nos ama a cada uno de nosotros. Que miremos con pasión como Él nos mira. Que podamos extender la mano al que necesita. Yo creo que todavía tenemos oportunidad en esta tierra para hacer todo ello, antes que venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Aquí están nuestras vidas, papá, tal como somos, Señor, anhelando, Dios, ser instrumentos en tus manos.
Aquí están tus hijos, tus hijas que han venido este domingo más, Señor, para poder alabarte, para poder escuchar tu palabra. Espíritu Santo de Dios, tú que estás con nosotros todos los días, haz tu labor, ministra cada corazón, cada vida. Tú que conoces aún los pensamientos, Espíritu Santo de Dios, consuela, guía, ministralos. Papá, nuestras vidas te pertenecen a ti. Y nosotros como hijos te damos permiso para que puedas, Señor, perfeccionar día a día en estas áreas que hemos hablado, oh Dios, que podamos mejorar con la ayuda de tu Espíritu Santo. Que podamos, oh Dios eterno, acercarnos a tu palabra con una actitud correcta y obedecerlo, Señor. Gracias por la vida que tú nos das. Gracias por la fuerza y salud que tenemos, oh Dios, para poder desempeñar nuestra labor diaria. Asimismo, danos, Señor, en la área espiritual, esas nuevas fuerzas, ese conocimiento, oh Dios, de tu palabra, para poder ponerla por obra y ser instrumentos en tus manos. Yo bendigo a tu iglesia, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado